Muy bien, queridos alumnos, reciban mis cordiales saludos. Soy el docente Uldarico Chávez y vamos a hacer una clase en esta oportunidad de tercero avanzado, es decir, tercer año de secundaria. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad se titula Tabla de distribución de frecuencias y corresponde a la semana 2. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencias? Muy bien, vamos a construir en esta oportunidad y a organizar datos en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Expliquemos esto mediante el siguiente ejemplo. Un grupo de niños ha respondido sobre los lugares turísticos que les gustaría visitar. Estas fueron sus respuestas. Aquí tenemos las respuestas que dieron los niños sobre los lugares turísticos que les gustaría visitar. Ahora organicemos los datos en una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a organizar los datos, es decir, las respuestas que dieron los niños en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Y cómo es una tabla de distribución de frecuencias? La tabla de distribución de frecuencias y sus características tiene la siguiente forma. Aquí tenemos un gráfico de una tabla de distribución de frecuencias. En la primera columna vamos a escribir la cantidad de variables que tenemos. En la segunda columna escribiremos cada una de esas variables. En la tercera columna vamos a hallar la frecuencia absoluta. En la siguiente columna hallaremos la frecuencia relativa. Y en la última columna, la frecuencia porcentual. Muy bien. Si nosotros observamos las respuestas que dieron los niños, nos vamos a dar cuenta que algunos prefieren ir al Cusco, otros a Huaraz, otros a Trujillo y otros a Puno. Estas son nuestras variables. Vamos a escribirlo entonces en esta columna. Algunos entonces prefieren ir a Cusco, otros prefieren ir a Trujillo, otros a Huaraz y otros a Puno. Ya tenemos escritos nuestras variables. Muy bien. En la siguiente columna vamos a calcular la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite una variable. Es decir, en este caso, la frecuencia absoluta de la variable Cusco es la cantidad de veces que los niños prefieren ir al Cusco. Si hacemos un conteo, nos vamos a dar cuenta que 8 niños prefieren visitar Cusco, 4 niños Trujillo,
6 niños guarás y 2 niños puno. Si sumamos estas frecuencias absolutas, nos vamos a dar cuenta que nos da como resultado 20. ¿Qué es 20? 20 viene a ser el total de niños que fueron encuestados. Si comparamos la cantidad de respuestas, vamos a comprobar efectivamente que es 20. Pasemos a la siguiente columna. Vamos a calcular la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a escribirlo acá, en este lado, para poderlo explicar. Muy bien. Entonces, la frecuencia relativa, que es h sub i, lo hacemos o lo calculamos utilizando esta fórmula. Bien. ¿Quién es f sub i? F sub i viene a ser la frecuencia absoluta. Si quiero llenar este cuadro, entonces f sub i va a ser 8. ¿Quién es n? N viene a ser el total, en este caso 20. O sea, vamos a dividir el f sub i, que es 8, entre el n, que es 20. Y dividiendo nos sale como resultado 0,4. Este 0,4 lo escribimos acá. Quiere decir que 0,4 es la frecuencia relativa de Cusco. Para calcular la frecuencia relativa de Trujillo, hacemos lo siguiente. Dividimos 4 entre 20 y nos da como resultado 0,2. Lo escribimos acá y ya tenemos la frecuencia relativa de Trujillo. Muy bien. ¿Cómo calculamos ahora la frecuencia relativa de Huaraz? A ver, digan ustedes, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa de Huaraz? ¿Qué dividimos? Muy bien, vamos a dividir 6 entre 20. Muy bien, entonces 6 entre 20. Y 6 entre 20 nos da como resultado 0,3. Este 0,3 lo escribimos aquí. Y para calcular la frecuencia relativa de Puno, dividimos 2 entre 20. Y dividiendo nos da como resultado 0,1. ¿Dónde pasa 0,1? Acá. Muy bien. Ya hemos calculado entonces las frecuencias relativas de cada una de las variables. No se olviden, para calcular la frecuencia relativa de Cusco, solamente dividimos 8 entre 20. La frecuencia relativa de Trujillo, 4 entre 20. La frecuencia relativa de Huaraz, 6 entre 20. Y la frecuencia relativa de Puno, 2 entre 20. Ahora, la suma de todas estas frecuencias relativas nos tiene que dar como resultado 1. Si sumamos, efectivamente nos vamos a dar cuenta que el resultado es 1. Muy bien.
Ahora vamos a hallar la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual lo calculamos multiplicando h sub i por 100%. ¿Quién es h sub i? H sub i viene a ser la frecuencia relativa. Estas son las frecuencias relativas. Entonces, para calcular la frecuencia porcentual de Cusco, multiplico el h sub i por 100%, o sea 0,4 por 100. Hagámoslo acá. 0,4 por 100 me da como resultado 40. Quiere decir que 40% es la frecuencia porcentual de Cusco. Si multiplicamos 0,2 por 100%, vamos a obtener 20%. 0,3 por 100%, vamos a obtener 30%. Y si multiplicamos 0,1 por 100%, vamos a obtener 10%. Estas son entonces las frecuencias porcentuales de cada una de las variables. Muy bien, si sumamos estas frecuencias porcentuales, o sea, estos valores, nos tiene que dar como resultado 100%. Y efectivamente, si sumamos, nos damos cuenta que sale 100%. Muy bien. Ahora, vamos a responder observando la tabla. Vamos a responder a las siguientes preguntas. Muy bien. ¿A qué porcentaje de niños le gustaría visitar Huaraz? ¿A qué porcentaje de niños le gustaría visitar Huaraz? A ver, veamos un poquito. Muy bien. ¿Qué porcentaje de niños le gustaría visitar Huaraz? Muy bien, ¿dónde está Huaraz? Huaraz está aquí. ¿Qué porcentaje de niños le gustaría visitar Huaraz? 30%. Muy bien. Entonces, 30% le gustaría visitar Huaraz. ¿A qué porcentaje de niños le gustaría viajar a Cusco? Si miramos nuestra tabla de frecuencias, no vamos a dar cuenta que le gustaría visitar Cusco al 40% de niños. Muy bien, jovencitos. Entonces, se ha explicado cómo se puede construir una tabla de frecuencias, cómo se pueden organizar los datos y hallar la frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Muy bien. Ahora van a realizar ustedes la siguiente actividad. Dice así: elabora una tabla de frecuencias con las respuestas que dieron 20 personas sobre sus preferencias por las películas de terror, comedia, acción y drama. Realiza el conteo y organiza los datos en la siguiente tabla de frecuencias. Muy bien, acá tenemos los resultados de dicha encuesta, las respuestas que dieron las 20 personas. Y estos datos lo van a organizar en la siguiente tabla de distribución de frecuencias.
Muy bien. Acá van a escribir la variable, van a hallar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Muy bien. Luego van a interpretar la tabla y van a responder a las siguientes preguntas. ¿A cuántos les gustaría o les gusta la película de terror? ¿Cuántos equivalen al 25%? Esta van a completarlo. A 6 personas les gusta, ahí completan ustedes con su respuesta. Y la última pregunta, ¿cuál es la película que prefieren más? Muy bien. Después de haber construido y organizado tus datos, vas a responder entonces a estas 4 preguntas. Este trabajo lo van a realizar ustedes en una hoja, van a hacer un bonito cuadro, le toman una foto después de haber dado respuestas a las 4 preguntas, le toman una buena foto y me lo envían por WhatsApp, el WhatsApp privado. Eso corresponde al trabajo de la semana 2. No se olviden que semanalmente se esté entregando el informe, estoy enviando el informe vía internet y después esos resultados ya no los puedo modificar. Que tengan un hermoso día, queridos alumnos. Trabajen. Muchas veces en un primer intento no se puede entender muy bien una clase. Repásenlo, mediten, reflexionen y háganse ustedes preguntas. Consúltense. Muy bien, queridos alumnos, cuídense mucho y respeten las medidas propuestas por el Estado peruano. Que Dios los bendiga muy ricamente. Gracias.